En primer lugar, hay que definir a qué nos referimos cuando hablamos de posesión. Ingreso, alojamiento y control del cuerpo y la mente del sujeto por parte de un demonio o un espíritu. Si bien la idea es tan universal como antigua, existen muchos tipos de posesiones. Algunos ni siquiera son malignos. Desde siempre se ha creído que los dioses pueden interferir en la vida de los hombres. El rezo es una manifestación de esa filosofía. Rezamos porque creemos en Dios, bajo cualquiera de sus formas. Puede interferir directamente en nuestras vidas. Lo mismo ocurre con la posesión, salvo que aquí la interferencia no es beneficiosa ni altera la realidad exterior del sujeto. Es el individuo mismo quien se ve interferido por una entidad foránea que le obliga a cometer ciertos actos, a asumir ciertos hábitos y costumbres. Si bien la posesión es considerada como algo indeseable, muchas tradiciones la asumen como un favor divino. Chamanes, médiums y profetas se han jactado de ser vehículos momentáneos de las fuerzas primordiales. En cualquier caso, la mayoría de las posesiones son temporales, con excepción de las que involucran la presencia de una criatura no humana, es decir, un demonio. Estoy seguro de que la gran mayoría conoce el mito bíblico de Jesús expulsando a los espíritus impuros autoproclamados legión. De hecho, el Nuevo Testamento suscribe la opinión de que los demonios son aquellos ángeles caídos expulsados tras la derrota de Lucifer. Pero también los hay de un orden menor, por ejemplo, los Nefilim, híbridos blasfemos producto de la Segunda Guerra de los Ángeles descrita en el libro de Enoch. Sea cual sea el origen de la posesión, la teología judeocristiana afirma que procede del demonio, capaz de poseer no solo a los tontos, sino también a los santos y a los inocentes. En la Edad Media, la posesión demoníaca se convirtió en un asunto de enorme importancia para la Iglesia Católica. Cualquiera que manifestara signos de un comportamiento inusual o rasgos de una personalidad extraña, rápidamente era diagnosticado como poseído por el diablo, y en consecuencia se le sometía a un ritual de exorcismo. Ya con el establecimiento de la Inquisición se consolidaron distintos tipos de posesión. El diablo ya no operaba libremente en el mundo, requería en cambio la ayuda de la brujería para concretar sus oscuros designios, y fueron las brujas las que pagaron el precio de esta nueva visión. Se les acusó de facilitar el acceso de los demonios al cuerpo de ciertas personas mediante la magia negra. Ahora bien, pasemos a la sintomatología de una persona poseída. La opinión más generalizada al respecto es que los demonios presionan sobre las debilidades que la persona posee. Son incapaces de instalar sus propios deseos si estos son contrarios a los del anfitrión. En todo caso, aprovechan los impulsos que ya existen en él, siquiera de forma latente, y poco a poco los conducen a la superficie de la conciencia, lo cual nos indica que por más profundo que esté ese deseo de algún acto malvado, el demonio lo utilizará para sacarlo al exterior. La lujuria, la avaricia, la ira y el resto de los pecados capitales son algo así como la puerta de entrada para la posesión demoníaca. Es decir, al cultivar esos hábitos, el sujeto realiza una especie de eucaristía con el mal, permitiéndole el ingreso a su cuerpo. Incluso se cree también que algunas comidas pueden ser el primer paso para la posesión demoníaca. En este contexto, las manzanas son las que mayores probabilidades tienen de ser poseídas por espíritus malignos, quizás como recordatorio de la historia de Adán y Eva y una manzana que no era lo que parecía. Por ejemplo, en 1585, en Annecy, Francia, se efectuó un exorcismo masivo a toda la cosecha de manzanas para prevenir inoportunas posesiones demoníacas entre los consumidores. Las manzanas poseídas
por llamarlas de cierto modo, mostraban una rara protuberancia en forma de nariz. Fueron arrojadas al río. Probablemente el grito de los hambrientos fue confundido con reproches del maligno. Los rituales de exorcismo se practican desde la más insondable antigüedad. Sin embargo, recién en 1614, la Iglesia estableció el Ritual Romanum, una serie de procedimientos de rutina para tratar todo tipo de posesiones. Si bien el texto ha sufrido numerosas revisiones a lo largo del tiempo, en esencia sigue siendo el mismo. Describe las oraciones y prácticas que el sacerdote debe realizar para salvar el alma de la persona poseída. Cualquier hombre bautizado puede practicar un exorcismo, aunque estos casos son realmente extraños. La mayoría de las veces, el rito es oficiado por un sacerdote con una larga trayectoria dentro del exorcismo, habida cuenta de las complicaciones que pueden surgir, como en los casos de Robbie Mannheim y Annalise Mitchell. Actualmente, las causas que justifican un exorcismo han cambiado. Si antes los pecados capitales eran una especie de llamada o de invitación a las potencias infernales, hoy en día se considera que el mismo resultado indeseable puede obtenerse a través de la práctica de la magia negra o bien manipulando fuerzas que no deben ser molestadas. Por ejemplo, a través del tablero Ouija, las mesas parlantes o el juego de la copa. Ahora sí, una vez un poco más familiarizados con el tema, tratemos de responder la pregunta que lleva de título este video. ¿Qué siente una persona poseída? Es decir, ¿cuáles son los síntomas de la posesión? La primera sensación cuentan que es positiva y negativa al mismo tiempo. Por un lado, la persona poseída siente una notable lucidez, un tipo de razonamiento claro, sin desviaciones. Por el otro, esta claridad no logra desplazarse, sino que se establece en una serie de pensamientos fijos. En otras palabras, una obsesión. Una idea o un pensamiento se incrustan como una astilla en la mente del poseído. Solo puede pensar en eso todo el tiempo, sin pausa ni respiro. A veces, ni siquiera se trata de un pensamiento maligno. Con el correr de los días, esto altera notablemente el comportamiento de la persona afectada. Esta persona también siente que su fuerza física aumenta. No es infrecuente que incluso trate de tantear sus límites. Esta sensación de fortaleza alcanza picos de verdadera euforia, seguidos de breves pero violentas convulsiones. Las obsesiones de la persona poseída continúan y traen consigo efectos secundarios asombrosos. Rara vez ofrecen detalles voluntariamente, pero si se les obliga, pueden incluso dar cuenta de hechos futuros o revelar algún tipo de información secreta. Por ejemplo, la persona poseída no se da cuenta que está hablando en una lengua extraña, o que es capaz de entender idiomas que nunca en su vida ha estudiado. Es frecuente que la persona poseída muestre una viva repulsión por ciertas comidas y sobre todo por objetos sagrados como cruces y medallas de santos. Es importante aclarar que la persona poseída ignora por completo lo que le ocurre y no es consciente de la totalidad de sus actos. Más allá de estos síntomas, la posesión demoníaca siempre ocurre de forma progresiva. Infección. El punto de entrada donde el demonio logra acceder a la víctima y desde allí empieza a ejercer su influencia. Opresión. La víctima se debilita física y emocionalmente. A partir de ahí, puede manifestar un comportamiento errático, inadecuado, tomar elecciones poco éticas o asumir hábitos inmorales. También es común que olvide cosas sencillas como por ejemplo comer o asearse. Aceptación.
La persona poseída empieza a desear el control de su invasor, aunque de hecho sepa perfectamente que está alterando su cuerpo y su personalidad. Recién entonces podemos hablar de la posesión demoníaca en su estado más completo. La aceptación marca el final de la obsesión demoníaca y el inicio de la posesión como tal. Recordemos que la posesión no puede ocurrir sin el consentimiento de la persona poseída, aunque éste sea de forma subliminal, estableciendo así un pacto con el diablo de manera inconsciente. Cuando la posesión es concretada, las cosas pueden tomar dos caminos alternativos. Si procede de una entidad del plano astral, normalmente buscará satisfacer sus deseos y apetitos por cuestiones mundanas. Si la realiza un demonio, su propósito es conducir a la víctima al suicidio. La posesión demoníaca se manifiesta también por rasgos externos. La apariencia y el comportamiento de la víctima cambian radicalmente. Se vuelve intérprete de fenómenos paranormales, lenguaje obsceno y explosiones de ira. El organismo de la persona poseída, independientemente de su conciencia, intenta expulsar al espíritu a través de la orina, vómito, sudor y esputos. Las conocidas convulsiones, contorsiones y expresiones faciales aterradoras que muestra la persona poseída no proceden del demonio ni de su conciencia. Son sus músculos, su propio cuerpo, el que se resiste a ser controlado por una voluntad foránea. Durante esta fase crítica, donde la conciencia del sujeto ya ha sido controlada por el demonio, pero no así su organismo, ocurre el llamado don de lenguas, es decir, la capacidad de hablar idiomas desconocidos, levitación y telequinesis. Algunas veces, la entidad demoníaca puede ser expulsada antes de que la posesión cierre su ciclo. Otras requiere semanas e incluso meses y años de constantes exorcismos. También existe un tipo de posesión, la cual es aún peor que la anterior, pues esta es llamada Transient Possession. Esta se da cuando la entidad invasora entra y sale del cuerpo de su víctima como si fuera su propia casa. Los exorcistas y sus asistentes también son propensos a ser poseídos durante los rituales. Las palabras del maligno siempre son notablemente agudas y filosas, capaces de penetrar en los deseos secretos, vicios o pecados más inconfesables de las personas. Al abrir estas puertas, la mente del exorcista puede incluso desear a nivel inconsciente ser poseído. Ahora tú, cuéntame, ¿alguna vez te has encontrado con un caso de posesión? ¿Sientes alguna vez que has abierto alguna de estas puertas? Tal vez pienses que no, pero tal vez al escuchar este relato estás abriendo una de ellas. Y bien, mis vetados, con este relato terminamos el especial de terror de Relatos de Medianoche. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden dejar su like y presionar el botón de suscripción para no perderse ningún próximo video. Les estaré dejando en la descripción los links a los demás videos del especial del mes del terror. Espero que los disfruten. Y bien, mis vetados, sin nada más que decir por el momento, me despido. Yo soy su entrañable amigo y vecino Beto. Este es su canal Vetados World y no abran puertas que después no podrán cerrar.